café americano con 2 de azúcar. Ya, partimos entonces. Vamos a partir un poco como enredado porque no es posible o es menos práctico separar mucho la materia. O sea, hay que volver a esta, después salir a la otra unidad, después volver a esta unidad. Entonces, vamos a partir harto lo completo de lo más ya. ¿Cómo está? Bien. Recordemos unas cositas. ¿Se acuerdan que es importante considerar que las primeras articulaciones que usted debería reconocer en un cráneo son las suturas, ¿cierto? Y que es importante reconocerlas porque las suturas además delimitan y dan las fronteras de cada uno de los huesos. Le preguntaba yo en la sección de delante, ¿cómo se llamaba esto? Ah, también se repite la clase. Aquí, este hueso, ¿cómo se llama? Ya, ¿y esto? Perfecto. ¿Y la primera sutura articula con qué hueso? No, el Ajá. Recuerden que esto es el arco cigomático, pero el arco cigomático está compuesto por 2 huesos. Aquí está la primera sutura y aquí está la otra sutura entre el cigomático y el temporal, ¿cierto? Parietal. ¿Cómo se llamará entonces esta sutura? Frontoparietal. Este hueso, occipital, y ese interparietal con su sutura. ¿Ya? Entonces, recuerden que esa es la primera articulación. ¿Qué tipo de articulación son las suturas? no, así no. Claramente, pero necesito saber si es cartilaginosa, fibrosa. Es fibrosa, no es cartilaginosa. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es esto que está acá? Sínfisis mandibular. ¿En qué individuos? ¿En qué edad de los individuos? Jóvenes. Porque después de adulto, ¿qué pasa con eso? Se fusiona, ¿cierto? Se distingue. ¿Y cómo se llama eso? Sinostosis. No se le olvide, debe haber estudiado al principio. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se llama esta articulación? Articulación temporomandibular. Obvio, no me diga, por favor, que la mandíbula articula con el, no sé, parietal, con el frontal, con el maxilar. La mandíbula articula con el temporal. ¿Dónde? Específicamente aquí. ¿Cierto? Hay un proceso retroarticular, una fosa articular, donde articula un cóndilo mandibular, que a su vez contiene estructuras cartilaginosas, ¿cierto?, en la superficie articular, que además tiene una cápsula sinovial o articular, dependiendo del autor, y adentro además tiene un líquido sinovial, ¿cierto? Pero vamos a ver un video. Pero donde está la línea punteada o la línea roja es donde debería estar la mandíbula, ¿verdad? Siguiente. Ahí ustedes pueden observar la cápsula, ¿ya? Esa es la cápsula articular. Todo esto. De repente uno se imagina la cápsula articular así como una cosita muy redondita, como globosa, como muy ordenadita, bonita, ¿cierto? No. La cápsula articular es así. ¿Ya? Se me olvidó tu nombre. ¿Tú? Connie. La Connie, yo le operé su perro. Su perro tuvo una luxación coxofemoral. Le hice una exéresis de cabeza y cuello femoral. Para poder hacer esa exéresis, yo tuve que romper esta cápsula articular, porque además estaba muy engrosada en el caso del perrito de la luz. ¿Ya? Entonces, yo rompo, yo veo cómo sale el líquido sinovial, hago la cápsula rexis, la deseparo, corto el cuello del fémur en el caso de que sea el fémur, ¿cierto? Y toda esa articulación queda firmada por los músculos extrínsecos, como los glúteos medios, que son los que estabilizan la cadera, el glúteo profundo, ¿cierto? El piriforme, por atrás los isquiotibiales como el bíceps femoral, ¿verdad? Eso. Todos esos músculos firman esa cadera, ¿sí? Entonces, más adelante a lo mejor a ustedes les va a tocar hacer una infiltración aquí en un quino, en un caballo. Ustedes con una aguja, así como lo están haciendo aquí, van a tener que entrar a esa cápsula articular y colocar algún corticoide de depósito como la triacinolona por alguna artrosis de la ATM en un equino.
Por eso es importante conocer todas estas secciones y parte de ello. Siguiente. Ahí ustedes pueden ver el cartílago articular. Cartílago de la superficie articular. Siguiente. Ahora vemos un video. ¿Se ven cómo mueve el movimiento? La articulación temporomandibular o de la mandíbula se realiza entre la porción escamosa del hueso temporal y la rama de la mandíbula. Como superficies articulares presenta el tubérculo articular, la fosa mandibular y el proceso retroarticular del hueso temporal. Y por parte de la mandíbula, el cóndilo mandibular. Complementando estas superficies se encuentra el disco articular entre ellas. La cápsula articular fibrosa es fuerte y gruesa, rodeando toda la articulación. La cápsula sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares y en el disco articular, dividiendo la cavidad articular en una dorsal y una ventral. Presenta los ligamentos lateral y caudal. El ligamento lateral se extiende desde el arco cigomático hasta el borde lateral del cuello de la mandíbula. Y el ligamento caudal desde el borde caudal del cuello de la mandíbula hasta el proceso retroarticular. Los movimientos son principalmente de flexión y extensión, pero también tienen un movimiento limitado de desplazamiento y algo de rotación. Se clasifica como una diartrosis condilar. Siguiente. Ya, ahí, con eso terminamos lo del cráneo como tal, y ahora partimos con las articulaciones relacionadas con las vértebras. Yo aquí debería ir a la clase de vértebras, ¿cierto? Y pasar de la clase de las vértebras, pero vamos a continuar aquí mismo porque además ustedes tienen ya conocimientos previos relacionados con las vértebras del canino y más o menos funcionan igual. Ahí les voy a dejar la comparación del atlas entre el bovino y el equino, siguiente profe, y la comparación del axis entre el bovino y el equino, para que puedan estudiarlo con calma en la casa. Ya le hice a Adrián, le dejé su cuadrito comparativo. ¿Ya? Siguiente. Pero, de todas maneras, recordemos que el atlas articula con los cóndilos occipitales a través de esas cavidades o fosas articulares craneales del atlas, ¿cierto? Y hacia caudal presenta sus caras articulares caudales que van a articular con las fosas o caras articulares craneales del axis, ¿verdad? Y así se unen las dos primeras articulaciones que son súper importantes, la articulación atlanto-occipital y la articulación atlanto-axial. Siguiente. Ahí hay un esquema, sobre todo el del lado izquierdo, arriba, demostrando que las vértebras en general, incluidas el atlas y el axis, tienen dos porciones por donde articulan. Primero, articulan a través de los cuerpos vertebrales, normalmente fusionado o ayudado por el disco intervertebral, y articulan a través de esos procesos articulares que ustedes ven ahí por dorsal, generando una articulación sinovial de tipo plana. Así se alcanza a ver ahí arriba, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, yo debería tener un disco intervertebral aquí. Y aquí arriba, la cápsula articular de esta articulación sinovial. Sinovial plana. Plana, ¿cierto? Sigue. Veamos entonces la articulación atlanto-axial. ¿Ya? Profe. La articulación atlantoaxial se realiza entre la primera vértebra cervical con la segunda vértebra cervical,
como superficies articulares por parte del atlas, presenta las superficies articulares convexas caudales y la superficie articular para el proceso odontoide. Y por parte del axis están las superficies articulares convexas craneales y la superficie articular del proceso odontoideo. La cápsula articular es fuerte y amplia, rodeando toda la articulación. La fibrosa se encuentra reforzada por una membrana atlantoaxoidea dorsal o membrana tectoria que se extiende desde la apófisis espinosa hasta la tuberosidad dorsal del atlas, y por una membrana atlantoaxoidea ventral que se extiende desde el tubérculo ventral del atlas hasta el proceso ventral del axis. Como ligamentos presenta el ligamento interespinoso, que son dos bandas que se extienden desde el arco dorsal del atlas hasta el proceso espinoso del axis. El ligamento odontoideo dorsal, que se extiende desde la cara dorsal del proceso odontoides al arco ventral del atlas. Y el ligamento longitudinal o del vértice de la apófisis odontoidea, que se extiende desde el proceso odontoides al arco ventral del atlas y de allí a la porción basilar del occipital. Como movimientos presenta principalmente el de rotación y algo de flexión y extensión, por lo que se clasifica como una diartrosis trocoide. Van a anotar por ahí el nombre del profe, se llama Pedro Acevedo, y si buscan ese nombre en YouTube van a encontrar todos los videos de él, ¿ya? Incluyendo esto que yo les estoy mostrando a él. También es importante comentarles que existe una diferencia entre los carnívoros y los ungulados, ¿verdad? Principalmente porque la vaca y el caballo presentan un ligamento nucal que tiene dos porciones. La porción funicular, que es la porción que va como por arriba, ¿cierto? Como la que iría por sobre los procesos espinosos, muy arriba, ¿cierto? Es el ligamento amarillo como tal. Esta es la porción funicular, ¿cierto? Y tiene una porción laminar, que es esto de aquí. ¿Ya? Eso no lo tienen los carnívoros, solamente los ungulados. Y además, la porción funicular es doble. Es decir, son dos cordones que nacen de esa base del cráneo y se proyectan hacia caudal para cambiar de nombre a este nivel y pasar a llamarse ligamento supraespinoso. Siguiente. Ahí ustedes pueden observar el ligamento nucal, la porción funicular clarísima y la porción laminar. Siguiente. Ahí está cortada la porción funicular, ¿la ven, cierto? Siguiente. Además, entre las vértebras, recuerden ustedes que existe, sobre todo a nivel de los cuerpos vertebrales, un disco intervertebral que tiene dos porciones típicamente. El anillo fibrocartilaginoso o fibroso y el núcleo pulposo, siendo el núcleo pulposo la porción más blanda, por decirlo de alguna manera. La misión es que este anillo amortigua todas las fuerzas de compresión entre los cuerpos vertebrales. Ustedes pueden observarlo en este corte longitudinal a este nivel. Ahí. Bien. Siguiente. Además, esto no es nada distinto a la anatomía del perro. Recuerden que debajo de los cuerpos vertebrales existe un ligamento longitudinal ventral. Sobre los cuerpos vertebrales, o sea, el piso del canal medular, contiene el ligamento longitudinal dorsal. Además, entre los arcos existe el ligamento amarillo o flavo.
Y luego aparece el ligamento interespinoso entre cada proceso espinoso y sobre el ligamento supraespinoso, que es el que ustedes ya conocen, que viene derivado del ligamento nucar. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Siga, veamos ese video. La columna vertebral en conjunto presenta dos articulaciones, intercentral e interneural. La articulación intercentral se realiza entre los cuerpos de las vértebras y tiene como superficies articulares la cabeza y la cavidad glenoidea de dos vértebras adyacentes. Entre ellas se encuentra el disco intervertebral, el que se encuentra conformado por un anillo fibrocartilaginoso y un centro pulposo, sirviendo como medio de unión y de amortiguación. No presenta cápsula articular. Como ligamentos está el ligamento longitudinal dorsal y longitudinal ventral. El ligamento longitudinal dorsal se extiende desde el axis hasta el sacro sobre el suelo del canal vertebral o la superficie dorsal del cuerpo de las vértebras. El ligamento longitudinal ventral une ventralmente los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral desde la mitad torácica hasta el sacro. Esta articulación individual presenta poco movimiento y en conjunto la columna presenta movimientos de flexión dorsal, lateral y ventral. Se clasifica como una anfiartrosis. La articulación interneural se realiza entre los arcos de las vértebras, teniendo como superficie articulares las superficies de las apófisis articulares caudales y craneales de dos vértebras adyacentes. La cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, rodean cada articulación y son amplias y fuertes en la región cervical y estrechas en las regiones torácica y lumbar. Sus ligamentos son ligamento amarillo de tejido elástico que une los arcos de dos vértebras adyacentes, ligamento supraespinoso, el que se extiende desde el occipital sobre los procesos espinosos hasta el sacro. Presenta una modificación a nivel cervical denominado ligamento de la nuca, el cual está formado por una porción funicular y una laminar. Este ligamento ayuda a los músculos extensores del cuello a levantar la cabeza. La porción funicular es un cordón doble amarillo fibroelástico que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta los procesos espinosos de las primeras vértebras torácicas, donde se ensancha y continúa con el ligamento supraespinoso. Presenta dos bolsas sedosas a nivel del atlas y de la quinta vértebra torácica. Listo, lo que hay hasta ahí. Eso. Sigue. No. Acciones costovertebrales están compuestas por las articulaciones costo central y costo transversa. La articulación costo central es la que se realiza entre el cuerpo de dos vértebras torácicas adyacentes y la cabeza de la costilla. Sus superficies articulares
son las superficies articulares de los cuerpos de las vértebras torácicas, craneal y caudal, y la cabeza de la costilla. Su cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, son estrechas y unidas a las articulaciones. Como ligamentos, presenta el ligamento radiado, que se extiende desde el cuello de la costilla hasta el cuerpo de las dos vértebras por ventral. Y el ligamento intraarticular o conjugal se extiende desde el surco de la cabeza de la costilla, pasa por el agujero intervertebral y se divide en dos. Una rama se fija en el cuerpo de la vértebra y la otra se extiende hasta la cabeza de la costilla del lado opuesto. Este ligamento está ausente en el primer par de costillas. Como movimientos, presenta el movimiento de rotación, por lo que se clasifica como una diartrosis trocoide. Y la articulación costotransversa es la que se realiza entre el tubérculo de la costilla y el proceso transverso de la vértebra torácica caudal a las que se articulan con la cabeza de la costilla. Sus superficies articulares son la faceta articular del proceso transverso y las facetas articulares del tubérculo de la costilla. Su cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, son estrechas y unidas. Presenta el ligamento costotransverso que se extiende desde el proceso transverso al tubérculo de la costilla. Ese ligamento está ausente en las 5 primeras costillas. Su principal movimiento es de deslizamiento. Siguiente, profe. Por lo que Siguiente. ¿Otra más? Ya. Recuerden que las costillas tienen 2 puntos de apoyo respecto de la vértebra. Esto es lo mismo que los peores. ¿Sí? La cabeza de la costilla, que lo vamos a ver. La cabeza de la costilla articula en un espacio que deja cada cuerpo vertebral. Que esto ocurre solo en las vértebras torácicas, ¿cierto? Es la fobia, fosita, costal, caudal de una vértebra y la craneal de la otra, que deja el espacio para que la cabeza encaje. Y al mismo tiempo, el tubérculo costal toma contacto con una superficie articular que tiene los procesos transversos de cada vértebra. ¿Sí? Esto es exactamente igual que en los perros. Entonces esas son las 2 zonas donde apoya la cabeza de la costilla y el tubérculo costal en el proceso transverso. ¿Estamos todos claros con eso, cierto? ¿Sí? Perfecto. Ya, ahora eso rápidamente abreviado, ¿cierto? Esa parte de las articulaciones, no necesitamos más por ahora. Ahora tenemos que ver las partes óseas desde el atrás en adelante. ¿Ya? Partamos por ahí. Les dejo esto de recuerdo para que no olviden que hay regiones topográficas asociadas al cuerpo del animal. Siguiente. Que son esas que están aquí en el caso del equino, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, a esta zona le llaman la cincha, pero porque ahí pasa la cincha, ¿sí o no? ¿Ya? O la zona del encuentro aquí, para tener los puntos. ¿Ya? No olviden eso, por favor, porque son palabras más coloquiales que les va a tocar aprender sí o sí. Siguiente. Igual que en el carnívoro, la columna vertebral se divide por secciones. Sección cervical, torácica, lumbar, sacral y coxil. Alonso, ¿cuántas vértebras cervicales tiene el perro? 7. Matías, ¿cuántas vértebras torácicas tiene el perro? Connie, ¿cuántas vértebras lumbares tenía el perro? Ya. ¿Cuántas vértebras lumbares tiene el perro? 7. Sacrales. Esperanza, ¿cuántas vértebras sacrales tiene el perro? ¿Cuántas? 3. Machute, coxillas. ¿Cuántas? 18, 22. No, ¿cierto? Ya. Siguiente.
acá usted va a tener que aprenderse esa fórmula de memoria. El equino también tiene 7 vértebras cervicales, pero tiene 18 torácicas. Tiene 6 lumbares. Y ojo con esta información, tiene 5 sacrales fusionadas. Y además esa última vértebra sacral que está funcionando con la primera coxigia. ¿Ya? Y además de coxigia tiene de 18 a 23, eso no varía tanto. Hay una raza de caballo que tiene una vértebra sacral adicional. Que es la raza árabe. Muy bien, la bola. Sí, ¿ya? El bovino también tiene 7 cervicales. Y ojo acá, tiene 13 vértebras torácicas. Tiene 6 lumbares, tiene 5 sacrales fusionadas y tiene también de 18 a 22 vértebras coxígeas, y eso va a depender mucho de la raza del bovino, ¿verdad? Y de otras características. También reciben el nombre de atlas y axis C1 y C2. ¿Ya? Las vértebras cervicales son un poquito más alargadas en el equino, con los procesos espinosos un poquitito más desarrollados en el bovino. ¿Ya? Los procesos transversos, en cambio, son más evidentes en el equino que en el bovino. Siguiente. Aquí hay una diferencia importante. Quiero que observen adelante. Aló. Aquí hay un pequeño accidente óseo, hay como un foramen que está uniendo 2 forámenes al mismo tiempo, de cada lado. Entonces, por un lado tengo aquí el agujero vertebral lateral, y por acá adentro, igual que aquí adentro, tengo el agujero alar. Entonces, en estas especies ungulados aparece el agujero vertebral lateral y el agujero alar. Y además de eso, por caudal aparece el agujero transverso, o forámenes, ¿cierto? Recuerden, foramen vertebral lateral, foramen alar, que están contiguos, foramen transverso. Entonces, en una prueba, una pregunta dice: ¿el foramen alar se encuentra contiguo al foramen transverso? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ese accidente de uso tendría algún nombre? No, porque se le denomina a esta porción grande de acá foramen alar, grande, que coincidentemente está al lado del foramen lateral. Eso es otra cosa, ¿verdad? Luego, tengo superficies articulares craneales y caudales. ¿Las craneales con quién articulan? Usted. Las superficies o fositas o carillas articulares craneales, ¿con quién articulan? Lógico, estamos hablando del atlas, ¿cierto? Los cóndilos occidentales. ¿Y los caudales? Son los procesos articulares craneales del axis, ¿cierto? Ya. Siguiente, profe. Fíjense en el axis. Hay una diferencia bastante notoria, pero no la vamos a ver en esta, la vamos a ver en las que siguen. Siguiente, profe. Primero veamos el atlas nuevamente. Quiero que vean en esta zona, aquí, hay un tubérculo dorsal en el bovino. Tubérculo dorsal. ¿Ven que es como rugoso? Muy parecido al tubérculo facial que tiene el bovino. Muy parecido. Pero usted toma esa vértebra, la toca y tiene. ¿Ya? Tubérculo. Siguiente. Otra vez. El axis. Fíjense en el proceso espinoso. Es redondeado como un arco en el equino. En el bovino, en cambio, es recto y termina abruptamente. ¿Sí? Y es recto, inclinado hacia dorsal en su porción más caudal. ¿Sí? O sea, así. Otra diferencia. La carilla articular caudal, en el caso del equino, está justo donde termina el proceso espinoso del axis, mientras que en el bovino está abajo. ¿Se entiende cierto la diferencia? O sea, esto se desprende del propio proceso espinoso, mientras que en el bovino no es parte del proceso espinoso, es parte casi del arco aquí abajo. ¿Sí? Esa es una diferencia también súper importante. Y por supuesto,
Ambos presentan proceso odontoideo o diente del axis. En el caso del equino es como escalonado, fíjense, chup, chup, y baja, ¿cierto? En cambio, en el bovino es redondeado y termina solamente en una porción. ¿Ya? Siguiente. Vertebratipo, exactamente lo mismo que en los perros y gatos. Un cuerpo, proceso transverso, perilla articular caudal o craneal dependiendo de la vista, proceso espinoso, canal medular, piso del canal medular, arco de entrada, ¿cierto? Ya. Esa vértebra que está ahí es la misma que está acá y es una vértebra tipo. Pero ahora vamos a ver la diferencia con la vértebra torácica. Siguiente. Bueno, eso que está ahí es exactamente lo mismo que hablamos de los ligamentos de la porción funicular y la porción laminar. Es exactamente lo mismo. También aparece ahí que la vértebra C7, y esto es importante, la C7 en el equino, que no es una vértebra torácica, ¿cierto? Es una vértebra cervical. Y aún así posee una fosita costal caudal para que esa primera costilla articule con la primera vértebra torácica y la última cervical. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y no posee agujero transverso, no posee foramen transverso C7. Siguiente. Eso que está ahí es un segmento torácico. Entonces, si ustedes observan con mucha detención, yo aquí tengo esos dos puntos que están ahí, que esto vendría siendo la fosa articular costal, ¿cierto? Craneal, o fosita costal craneal, y esta es la caudal de la vértebra anterior. Y ambas me dejan el espacio perfecto para que articule la cabeza de la costilla. Y en esta zona toca el tubérculo costal que está debajo del proceso transverso de esa vértebra. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? No es nada distinto a lo del canino. ¿Ya? Son 18 vértebras torácicas en el equino, inconstante a veces, no es la generalidad. La última vértebra torácica posee fosita costal caudal, excepto la T18 en equino y T13 en bovino. El bovino, la incisura caudal posee un agujero intertransversal horadado. Este tipo de características no van a ser preguntadas, yo voy a preguntar generalidades, ¿ya? Lo que hemos estado hablando. Siguiente. Se nos olvidaba esto. Al igual que en el perro, aparece el proceso mamilar, característico del segmento torácico. O sea, yo no espero que ustedes digan que el segmento cervical tiene procesos mamilares. Recuerden que los procesos mamilares tienen importancia mecánica. En definitiva, aquí se insertan varios ligamentos, pero por sobre todo la musculatura epi e hipoaxial, ¿cierto? Súper importante eso de hecho. Siguiente referencia. Obviamente, como tengo número de costillas, como tengo número de vértebras torácicas, tengo número de costillas. Pero de ese número de costillas, en el bovino, 8 son externales y el resto asternales. ¿Ya? ¿Qué significan externales? Que llegan directo al esternón, ¿cierto? Que llegan directo al esternón. Asternales quiere decir que no llega directo al esternón, sino más bien llega a una estructura cartilaginosa compleja que después se ramifica y llega a una sola al esternón, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que no tiene el equino y el bovino? Costillas flotantes. No tiene. No hay, solo plural. Equino y bovino no tienen costillas flotantes. ¿Ya? El arco costal en el equino es absolutamente completo desde la columna hacia el esternón. Yo no puedo palpar una vértebra flotante, no existe. ¿Ya? El esternón, además, en el bovino y el equino poseen 7 esterneras, 7 segmentos. ¿Ya? Es más ancho en el bovino y más angosto, pero más alto en el equino. Siguiente. Por ejemplo, eso que está ahí. Eso que está ahí es un esternón de equino, con su correspondiente manubrio esternal y su proceso sifoides, igual que en el canino.
Y todo esto que están acá son los cartílagos costales que se unen a las costillas, en el caso de las primeras acá, externales, las últimas para acá, las asternales, ¿cierto? Siguiente. Las costillas tienen sus diferencias también. Son típicamente más aplanadas en el bovino. Son evidentemente más aplanadas en el bovino. ¿Ya? Y en el equino son un poquito más redondeadas, igual muy similar a las del perro. Pero fíjense acá, ambas tienen cabeza y ambas tienen tubérculo costal. Esto que está ahí es el tubérculo costal de esa costilla. De esa costilla. El cuerpo de la costilla del bovino es bastante más ancho, aplanado y muy ancho. Muy ancho. ¿Ya? Siguiente. Segmento lumbar. ¿Se acuerdan ustedes hacia dónde estaban dirigidos los procesos transversos del segmento lumbar en el perro? Hacia craneal, ¿cierto? Ya. Aquí, al menos en el bovino, no tienen ninguna dirección, ni craneal ni local, son hacia la derecha. En el equino, en cambio, son un poquitito más hacia craneal. La diferencia notable está en sus procesos espinosos. El proceso espinoso del bovino es súper recto, súper plano arriba. En cambio, los procesos espinosos del equino son mucho más largos y más circulares, no tan planos. Esa es la principal característica. No poseen, con mayúscula esto, no poseen procesos accesorios, a diferencia del perro que sí presentaba, además de los procesos maminares, procesos accesorios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Siguiente. Tiene forma de Y, el sacro. Vamos a hablar del sacro ahora. Tiene forma de Y, el sacro del equino, y tiene forma de la letra T, el sacro del bovino. Entonces, esto es un sacro de equino y esto es un sacro de bovino. ¿Ya? Ahí aparecen algunas características, como por ejemplo que la cresta sacral media es más evidente en bovino que en equino, o que la cresta sacral mediana del equino es más alta que en el bovino. ¿Ya? Lo que sí es evidente es que la última vértebra sacral está fusionada o siempre se mantiene muy unida a la primera coxilla. ¿Ya? Eso lo voy a mostrar más adelante. Siguiente. Acá entonces ven un sacro de equino. Si se dan cuenta, si tomamos en consideración las alas, esto genera la forma de una Y, ¿cierto? Procesos espinosos que están separados, y acá está unida la primera vértebra coxilla. ¿Ya? Y además posee carilla articular craneal para la última vértebra lumbar. Siempre está articulada. ¿Sí? Posee sus típicos agujeros sacrales dorsales que están ahí, bastante más pequeños que en el bovino. ¿Sí? Además posee, ¿dónde está su cresta? La cresta sacral lateral, y está borde de aquí y borde de acá. Cresta sacral lateral, ¿ya? Ambas. Siguiente. Esa es una vista lateral. Vista lateral. Ahí se alcanza a ver la fusión de la coxilla. ¿Sí? Fíjense los procesos espinosos. Obviamente van creciendo hacia caudal. Esta sería una vista lateral. Siguiente. En cambio, esa es la del bovino. ¿Se dan cuenta que están fusionadas arriba? No están separadas los procesos espinosos. Los forámenes sacrales están súper abiertos, a diferencia del equino, que son más estrechos, más pequeños. ¿Sí? También posee cresta sacral lateral, y además posee una cresta sacral intermedia en esa zona y en esa zona. ¿Ya? No posee primera coxilla fusionada, pero sí posee proceso articular craneal para la última vértebra lumbar. Siguiente. Esa es una vista lateral, exactamente lo mismo. Fíjense ahí el agujero sacral dorsal, bastante amplio y grande, ¿cierto? Y grande. De hecho, por esos agujeros pasan estructuras vasculares importantes. No sé si ustedes han visto de repente en TikTok, pero aparece gente tomando muestras de sangre de la cola a la vez.
calibre del venoso a ese nivel que es importante, es suficiente como para tomar una buena, que es la coxigia ventral, la vena coxigia. Siguiente. Y obviamente el segmento coxigio, al igual que en el canino, a medida que se va desplazando hacia caudal, ¿cierto? A medida que va avanzando en los segmentos o cada vértebra hacia caudal, va perdiendo accidentes y se van aplanando y se van perdiendo la estructura, ¿sí? Entonces, así mismo ustedes pueden ver un proceso transverso así, grande aquí, y aquí ya está chiquitito, y probablemente la que sigue ya más. Hasta terminar en un apéndice óseo, la punta de la cola, una vértebra coxigia que no es posible distinguir ningún accidente como tal. ¿Ya? Siguiente. Fin. Vamos ahora a la última presentación del solete 1 de la anatomía. Vamos. Ya casi ya no me queda voz. Bien. Lo bueno de esto, y esto también para la tranquilidad de ustedes, es que no podemos hablar tanto de los músculos del tórax en el bovino, o al menos no en tanta profundidad, porque muchos de ellos, como ustedes muy bien saben, comparten funciones. Aparte de ser músculos del tórax, son músculos extrínsecos del miembro torácico. Y miembro torácico ustedes lo ven con Ryan para su L2, desde el 6 en adelante, de acuerdo a la planificación que ustedes manejan. ¿Obtienen la planificación? Sí. Pero sí es importante destacar que algunos de estos músculos, más allá de participar como músculos extrínsecos del miembro torácico, participan en la mecánica ventilatoria de la misma, como por ejemplo los intercostales, o los elevadores costales, o los mismos cerrados, ¿cierto? Y además, como les comentaba en el grupo anterior, tristemente para algunos, para otros no tanto, pero ahí ya depende de sus creencias, su gusto y sus intereses, muchos de estos músculos tienen importancia económica, ¿cierto? Ustedes lo saben y lamentablemente la carrera es esto, ¿ya? Y la importancia económica de estos músculos también comprende saber por qué un músculo que está en constante movimiento y con poco oxígeno, o un músculo que esté con mucho oxígeno, es más duro en la carne que otro. Todo es una importancia anatómica y fisiológica. Recordar que a pesar de ser una especie distinta, también presenta fascia toracolumbar. Y presenta no solo una fascia toracolumbar, sino que además presenta una fascia glútea, que la vamos a ver después. A partir de esa fascia toracolumbar, por ejemplo, se origina el ancho dorsal, que se inserta por medial en el húmero, cerca del codo, cuya función es la retracción del codo y hombro, hacia atrás y hacia arriba, ambos lados. Además podemos observar otro músculo un poquitito más profundo, que es el serrato ventral, que está aquí, serrato dorsal, porción caudal, y por acá más profundamente el serrato dorsal, porción craneal, no lo vamos a alcanzar a ver con tanta facilidad porque está ahí el trapecio y por debajo el romboide, ¿cierto? Y el equilibrio más. Siguiente. Esa imagen que está ahí me encanta, por favor guárdenla por algún lado, porque es de un libro bueno y además está muy completo, ¿sí? Pero ¿qué quiero mostrarles con él? Que se repiten los mismos músculos, el ancho dorsal, el serrato, y aquí aparece el oblicuo abdominal externo. ¿Qué hace por ahí el oblicuo del abdomen? No sé, pero ahí está. Nace de aquí, más o menos el tercio medio de las costillas hacia caudal, hasta insertarse en esta fascia, junto con una aponeurosis que se llama grialba, la mitad del abdomen. Y un poquitito más arriba, si yo saco, por ejemplo, si tuviera la posibilidad de sacar este oblicuo para acá, vería los intercostales, externos e internos, que además van por sus fibras cruzadas. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Súper importante. Otro músculo importante del tórax y del abdomen, más que del abdomen del tórax, el pectoral, con su porción craneal y caudal superficial y profunda. ¿Cuál es la función del pectoral? Hacer
abducción de los miembros, es decir, llevarnos hacia la línea media, ¿cierto? Porque los deltoides, junto con los trapecios y algunos músculos que van relacionados con el cuello, son los encargados de hacer abducción, levantar, ¿ya? Como abducir. Acuérdense que los hombres abducen. Yo siempre tengo eso medio para acordarme de eso, ¿ya? Y abducción con D va hacia el centro, ¿sí? También tiene una pequeña función, no se los había mencionado, pero en algunos caballos deportivos cobra mayor relevancia, ¿ya? Que cuando el miembro se va hacia adelante, cuando lo levanta, no es solo el ancho dorsal el que lo trae hacia acá, sino también alguna porción, la porción caudal del pectoral. Y es súper importante porque cuando el caballo tiene que saltar la valla, la propiocepción consciente del equino, es decir, la capacidad que tiene el cerebelo y el oído medio para poder mantener el equilibrio, acciona todo un feedback fisiológico para que el caballo baje rápidamente los miembros y pise primero con los miembros anteriores y luego posicione los posteriores. Y eso lo hace el pectoral. ¿Perdieron alguna vez? Ya. Aquí aparece además la fascia glútea. Mira. Aquí abajo está la fascia lata y aquí arriba está la fascia glútea. No vamos a hablar mucho de eso porque eso corresponde a pendicular. Y eso le corresponde después a la otra. ¿Ya? Siguiente. Ahí está toda la distribución de las fascias. Les dejo esa imagen para que ustedes puedan estudiarlo con tranquilidad en su casa. Siguiente. 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 Ahí sí. ¿Ya? Ahora, este dibujo que está acá muestra de manera bien didáctica los músculos del cuello. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrar con este dibujo? Que a nivel profundo, en todo el sector torácico, ya tenemos músculos importantes que están conectados con todo este sistema hipo y epiaxial, ¿cierto? Por ejemplo, el espinal del tórax y del cuello. ¿Ya? El músculo espinal del tórax que está cortado, ¿cierto? Es súper importante. Igual que el longijísimo del tórax. Son músculos epiaxiales. No son hipo, son epiaxiales. Que van por sobre los procesos transversos, normalmente enganchados y también reforzados por los procesos nominales. Y mucho más profundo aún los elevadores costales. Aquí se cortó aquí, ¿ya? Pero los elevadores costales. Y luego abajo, los intercostales. ¿Ya? Siguiente. Ahí está, intercostales. Siguiente. Esto me importa. ¿Se acuerdan ustedes que el músculo cutáneo del tronco existía porque en el caballo no existe el planisma? ¿Cierto? Bien, este es el músculo cutáneo real. Aquí está rechazado el subcutáneo y piel. Subcutáneo y piel es esto, hacia acá. Pelaje, tegumento, en definitiva. Y esto es lo que se ve por debajo. Acá se alcanza a ver la fascia toracolumbar. ¿Ya? Siguiente, ¿no? Vamos a empezar a despejar. Y lo primero que despejamos es el músculo cutáneo del tronco. Aquí. Lo sacamos. ¿Qué vamos a ver? El longissimus dorsio, largissimus dorsio, el largo, el ancho dorsal, ¿cierto? El ancho dorsal. Se ve súper lindo. Ojalá todas las muestras fueran iguales, pero no. ¿Ya? Aquí aparece un músculo que se llama intercosto braquial, ¿ya? Que tiene relación con el tríceps. No lo vamos a tocar porque se lo ven a ventricular. Pero sí es importante señalar que aquí se ve el cerrado y se ve claro. Sus tres lengüetas ahí, ¿cierto? Sus tres vientrecitos. Cerrado ventral. Súper importante. Parte del tórax. Y que además aquí usted ya logra observar el oblicuo abdominal externo, sus fibras, que van, no sé si se alcanza a ver, pero mira, por ejemplo, esta zona empiezan a hacer las fibras secretas. ¿Sí? Eso no corresponde a los intercostales, no solo los intercostales. Los intercostales vienen ahora. Siguiente. No, te saltaste una. Gracias. A ver, una para adelante. Ahí ya, sube. No, avanza una más. Ahí.
Ya. Porción funicular del ligamento nucal, vamos ubicándolo, y en profundidad aparecen romboides. Romboide. ¿Por qué se menciona? Porque el romboide tiene dos porciones, una porción cervical y una porción torácica. Por supuesto, la porción torácica corresponde al tórax. Entonces hay que nombrarlo. De hecho, cuando ustedes le quieran nombrar un músculo profundo del tórax y quieren nombrar el romboide, está correcto. Está correcto. ¿Sí? Porque usted, si especifica que se está refiriendo a la porción torácica, está perfecto. ¿Ya? Perfecto. Siguiente. Y ahora sí, una vez despejado el oblicuo abdominal externo, aparecen los intercostales. Y los intercostales, al igual que en el canino y en las otras especies, tienen dos direcciones. Los intercostales externos, ¿cierto?, van en dirección cráneo ventral, o sea, dorso craneal, caudo ventral, y los internos al revés, ¿cierto? Cráneo ventral, dorso caudal. ¿Sí? Siguiente. Aquí ya no hay músculo intercostal, se diseccionaron completamente y lo que ustedes ven en el fondo son los lóbulos pulmonares. ¿Sí? Lóbulo pulmonar. Ya no hay. Siguiente. Esto yo les comentaba a sus compañeros antes que es súper importante que se lo graben a fuego en la mente. En más de alguna oportunidad les va a tocar ver, asistir o hacer una función torácica y siempre recuerden, nunca funcionar por caudal en la costilla. Nunca. Porque por caudal, pegadito al borde caudal de la costilla, siempre va arteria, vena y nervio. Y esa arteria no es como la arteria del perro, que es pequeñita. Esa es doña arteria detrás de cada costilla. Entonces, si usted la funciona, en el mejor de los casos, con mucha suerte, va a tener un hematoma encapsulado por mucho rato. Yo lo digo al Señor que esa cuestión cicatriz. Porque si además se llega a romper ese hematoma, hay una hemorragia que no se va. En el peor de los casos, va a tener hemorragia in situ hacia la cavidad torácica y por lo tanto eso significa cirugía. ¿Ya? Entonces, para ahorrarse el problema, usted funcione siempre por el borde craneal de la costilla, siempre. Ahí. ¿Ya? Siguiente. Ya casi para terminar, importante recordar que igual que los perros, hay músculos muy profundos de la columna vertebral, entre esos los multífidos, los rotadores, ¿cierto? Etcétera. Pero aquí me gustaría hacer una mención honrosa a este músculo, lo mismo le dije a sus compañeros delante, que es el famoso músculo multífido que tiene tres porciones, ya porción cervical y perdón, tiene dos porciones, porción cervical y torácica. Porque fíjense de dónde nace, del borde caudal del axis. O sea, estamos hablando de la primera o segunda vértebra cervical. Y fíjense ustedes todo lo que recorre y hasta dónde se inserta. Yo sé que ustedes están tratando de aprender y memorizarse la materia y los nombres y todo, pero quiero que se abstraigan de eso por un segundo y que entiendan la maravilla de máquina que tienen frente a ustedes. Cómo mecánicamente, físicamente hablando, a través de los conceptos de palanca, etcétera, funciona un ser vivo. Es impresionante. Esto explica este mecanismo que está aquí, aunque ustedes no lo vean en miniatura. Esto explica por qué una jirafa es capaz de mantener erguida la cabeza a través del cemento cuello. Porque así funcionan los músculos. Y no contento con eso, además, aquí, desde esta pequeña cápsula y desde el cuello costal hacia acá, aparecen los elevadores costales. O sea, de esta misma pequeña estructura, cabeza y tubérculo costal, aquí insertan los multífidos y luego nacen los elevadores costales para la mecánica respiratoria. Ustedes van a entender más adelante en la posición en los equinos y en los mamíferos en general, incluidos los seres humanos, que se llama posición ortopneica. Es una posición muy incómoda cuando el animal tiene disnea o dificultad respiratoria. En el caso del equino es con el cuello así. Claro. Para que pueda echar aire. Claro, porque si el animal está ahogado, si el animal extiende el cuello,
al extender el cuello, algo tensará estos cables para allá. ¿Me siguen, cierto? Tensará los cables y eso hará que de alguna u otra forma la mecánica de las costillas sea más. Por lo tanto, aumente la capacidad, se llama compliance pulmonar, ¿ya? Aumenta la tensión. Está todo interconectado, todo. Eso es lo que yo quería mostrarles con esta diapositiva, ¿ya? Siguiente, profe. Y por último, nuestro diafragma. Nuestro diafragmita, ¿cierto? Que es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, pero que ustedes lo van a estudiar con mucho más detalle cuando vean abdomen y estructuras internas del abdomen, y ahí van a volver a repetir los ilios, ¿cierto? O sea, perdón, los hiatos esofágico, hiato aórtico y el agujero de la cadera acá, ¿cierto? Además van a aprender sobre los pilares del diafragma y van a entender después también por qué es tan preciado el famoso entraña. Vamos a hacer. ¿Ya? Que viene de ahí, que es un pilar del diafragma. ¿Ya? Siguiente. Y un regalo para ustedes. Todo lo que viene ahora a continuación es un regalo para ustedes. Ahí sigue nomás, profesor. Todo eso. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Es una prueba de ejercicio? Sí, Mike. Lo voy a decir sí para que se estresen.